Buenas tardes, amigos buscadores. Empezamos hoy el 7º taller en directo del taller de evolución y autoayuda. Hoy trataremos lo que llamamos aquí la mochila. La mochila es lo que tenemos de entrada y he puesto en el aviso, en el anuncio, que se compone de el nivel de evolución y la idiosincrasia. Hemos hablado con bastante extensión del nivel de evolución. Hoy hablaremos de la idiosincrasia. Tenemos en pantalla a 6 personas, a 6 buscadores. Está el chat abierto y a ver si hoy ya por fin las cosas van como la seda. Cemis, buenas tardes, saludos a ti también. José María Gou, una persona fija en este taller. Buenas tardes. Y a los que se van incorporando. Adela Carrera, buenas tardes. Yo también estoy aquí muy a gusto con vosotros, con los que mejor se puede estar. Porque ya sabéis que encontrar personas de estas en la vida corriente es poco frecuente. Hola, Matías. Hola, Yolucho. Ya me acuerdo de tú otras veces. Pedro Calvo. Saludos. Arwen, buenas tardes. Oslo, buenas tardes. José Antonio Alfa, buenas tardes. Aprovecho que estamos en privado y os voy a pedir que en ningún momento, en ningún escrito, llamarme Fernando. Llamarme, si queréis, profesor, pero no me llaméis otras cosas. No me agradan, no me dejan un poco incómodo. Fernando o profesor. Esos son mis títulos. En un taller hace mucho tiempo dije, también me podéis llamar, también soy abuelo. Soy ingeniero, escritor y abuelo. Bueno, pues, pero no, abuelo, mis nietos. Profesor o Fernando. Hola, Norman. Ya lo sé, ya te veo. Juan Gómez, buenas tardes. Norman Bates. Juan Antonio Martín Martínez. También para mí es un placer estar con vosotros. José Antonio Alfa, buenas tardes. Vale, gracias, profesor Fernando. Bueno, así me gusta, así me gusta. Lo otro, lo usan los orientales, pero allá las palabras tienen distinta acepción. Entonces, dejémoslo para ellos. Íñigo Castillejo, buenas tardes. Y Electromata, dice Electromata que no se quiere reencarnar nunca más. Buenas tardes. Bueno, pues mira, ya lo que tienes que ser es muy aplicado en esta ocasión, en esta existencia que te ha tocado, tienes que ser muy aplicado y progresar rápidamente. Precisamente vamos a hablar de eso, de cuántas vidas nos quedan. Es una broma. Hablaremos del tema. Hoy parece que hay bastantes personas que se deciden a hablar en directo. Yo os voy a animar a que habléis mucho, a que preguntéis cosas, a que participéis en el foro y a que contéis, hombre, sin entrar en grandes detalles, pero contéis un poco cómo os va. Porque lo importante es mucho menos importante lo que yo lance que lo que funcione por ahí y pueda un poco exponerse en plan general, sin entrar en intimidades, para que todos vean cómo son las cosas. Porque tener en cuenta todos que estáis solos. Oís a uno que dice, que soy yo, esto y lo otro, pero estáis solos. Y la única forma de reuniros, de participar, de intercambiar opiniones, es que contéis algo de cómo os va. O sea, no es curiosidad. Yo aborrezco la curiosidad. Hola, Susana Rentería. Buenas tardes, como de costumbre. No me gusta la curiosidad, pero no es curiosidad, es que unos sepan cómo les va a otros y de esa forma se sitúan mejor. Y no piensan que son
unos ceporros. Nadie es ceporro. Todos nos equivocamos. Yo me equivoqué y fallé muchas veces cuando empecé, hace lustros. Pero nos pasa a todos. Pero si alguien nos lo dice, que también le pasa a él, pues nos sentimos un poco mejor. Bueno, nos hemos ido ya de tiempo. Así que empezamos con el tema de la mochila. Ya hemos dicho que hay personas mentales y sentimentales. A esto lo llamamos idiosincrasia, que es algo muy interno, es el carácter de la persona. Y la mayor parte de los hombres hemos dicho ya que son mentales y la mayor parte de las mujeres son sentimentales o emocionales. Quiero advertir que ni en ninguna de estas dos palabras, de las tres, mental, sentimental, emocional, hay nada peyorativo. De ninguna manera. Decir que una persona es muy mental, pues es una característica que tiene. Y decir que es muy sentimental es una característica que tiene. Y la tiene ella. Y bien está. Pues bien, ¿por qué esas dos distintas idiosincrasias en ellos y en ellas? Bueno, pues porque ha habido una distribución del trabajo desde que somos Australopithecus e incluso antes. Desde el hombre de Neandertal y antes. No hacíamos lo mismo, no hemos hecho lo mismo nunca, los hombres que las mujeres. Y esa distinta función, ese distinto trabajo, ese distinto desempeño nos ha exigido, a unos y a otros, les ha exigido distintos desarrollos. ¿Qué pasa con ellas? Con las mujeres. Hablemos de ellas primero. Pues que por tener hijos tenían que quedarse en casa cuidando a los hijos. Y además tenía que preparar la comida, porque los niños no saben prepararse la comida. Y tenían que hacer la cerámica, las vasijas de cerámica para dar de comer a los suyos y fabricarlas y cocerlas en el horno. Y tenían que cuidar la huerta, una pequeña huerta que tenían con algunas cosillas para reforzar lo que traía el hombre de caza. Y tenían que hacer la ropa. Y hacer la ropa implicaba pues coser las pieles, y coser significa hacer el hilo también, de forma que cuando hubo telares pues también tuvieron que manejar los telares, de forma que, y más cosas, la mujer tenía muchas cosas, muchas labores, y en esas labores eran de relación, tenía que relacionarse con todas las demás mujeres de la tribu o de la aldea, y eso implicó pues desarrollar mucho el afecto, el corazón, las emociones, para llevarse bien con la mayor parte de ellas. Siempre habría alguna que era muy difícil llevarse bien con ella. De manera que la mujer, tanto por el cuidado de los hijos y por irlos creciendo, hacerles crecer, como por la relación que tenía que tener, estaba ella continuamente en contacto con casi toda la tribu, desarrolló el corazón, desarrollaron los afectos. Y eso es bueno. ¿Qué pasa con él? Con el macho. Pues que tenía que hacer una cosa fundamental hace medio millón de años, cazar. Porque de que cazara dependía la subsistencia de la tribu. Y para cazar, pues tenía que primero averiguar dónde estaba la presa y ir tras ella sin ser vistos y preparar un plan, según como estuvieran, para ver cómo conseguían presas y luego cazarlos y matarlos. El oficio del hombre era matar, desengañémonos, era matar. Y matar sin ser muerto, porque a veces las presas eran de más volumen que el cazador. De forma que tenía que cazar sin ser cazado. Eso cuando salía a cazar, porque otras veces se quedaba en casa, en la tribu, en la cueva, y tenía que defender por si venían vecinos de cerca y pretendían llevarse cosas o personas. De manera que siempre la técnica del hombre que ha empleado ha sido la fuerza. Entonces, eso ha moldeado al hombre.
de forma muy distinta que a la mujer. Y ese hecho de tener que emplear la fuerza, ya sea para cazar o para defender a los suyos, le ha hecho pensar que tenía la primacía, que todo dependía de él, que la vida de la tribu dependía de los hombres. Y además, por lo que hemos dicho de cómo matar a los animales, tenía que emplear también la mente, la inteligencia. Y eso se ha mantenido vida tras vida, porque después de la época de la caza, del Paleolítico, vino el Neolítico y el hombre se asentó en ciudades más o menos grandes. Pero también se pervivió un machismo exagerado. Y eso generó formas de ser distintas, que es lo que llamamos idiosincrasia, en ellos y en ellas. No es una mejor que la otra, en absoluto. Son diferentes, son excluyentes, son complementarias. Por ejemplo, y entonces todos tenían escaso nivel de evolución, pero situados allá arriba, ¿qué es mejor? ¿Bajar y ser hombre o bajar y ser mujer? Pues sin duda, bajar y ser hombre, porque viven mejor. La mujer ha vivido siempre sojuzgada. No se olvide que, por ejemplo, el derecho al voto pues, ha sido algo que se ha conseguido en Occidente en las primeras décadas del siglo XX. En España, en 1932. De forma que, tras el Neolítico, en todas las sucesivas etapas de la vida antigua, la Edad Media, ha habido un machismo desaforado y ha sido una sociedad patriarcal. Entonces, pensemos que el ser mental o el ser emocional es algo que nos viene dado por nuestro pasado y que la idiosincrasia es el resultado de las existencias anteriores, al menos 5. Por tanto, no debemos renegar del pasado, de lo que somos, ni del nivel de evolución logrado. El nivel es el que nos hemos dado a nosotros mismos. Y la idiosincrasia es la que hemos elegido una y otra vez mantener y procurar dentro de ella mejorar. La idiosincrasia da la velocidad. No, el nivel de evolución da la velocidad a la que se conseguirán los logros. La velocidad a la que tú, buscador o buscadora, vas a conseguir frutos. Y la idiosincrasia da el campo al que tendrás que dedicarte cuando hayas conseguido lo que es tu objetivo primero, la capacidad más afín con tu idiosincrasia. Si eres mental, la mente superior, y si eres emocional, el corazón superior. Por tanto, adaptarse al plan es aceptar ambas, la idiosincrasia y tu nivel de evolución, la mochila, que es el legado que tú te has dado a ti mismo. Es tu propia herencia. Por tanto, no despotriques de cómo eres. Eres como te has hecho. La divinidad no tiene nada que ver. Nos hizo a todos iguales, con las mismas posibilidades, con los mismos dones en potencia. Ahora, a ver cómo los convertimos en dones en acto. De forma que ten en cuenta tu idiosincrasia. Tenla en cuenta y procura mejorarla. Hoy vamos a decir cómo. Y ten en cuenta que no estamos hablando aquí de la perspectiva de esta vida. Estamos hablando de perspectivas de vidas, de las anteriores, de esta y de las que pueda haber después. Porque, amigo buscador, amiga buscadora, quizás no sea esta la última vida por la que tengas que pasar. Pero tendremos una visión completa si consideramos todo, el pasado, el presente y el futuro, y el eventual futuro. Si solo consideras esta vida, es posible que no te puedas explicar muchas cosas, porque hay que tener en cuenta la mochila.
y hay que tener claro los objetivos para conseguir en un futuro. Esto no importa que sea así, no importa que a lo mejor haya que venir otra vez, aunque hay uno que decía que él no quería más, porque esto no es como el ciclismo. En el ciclismo, en una etapa, uno está esforzándose y si llega el primero, el segundo o el tercero, le dan un premio. Pero si no, pues pasa desapercibido. Esto no. Aquí obtienes premio todos los días de todos los años en función de a qué altura de la rampa estés. Disfruta de ese premio, valóralo y disfruta. Y el premio verás que con la plenitud viene la felicidad. Cuanto más pleno seas, más feliz serás día a día. Cuanto más pleno seas, más satisfecho y más fácil te será la relación con los demás. Por tanto, capta, precisas complementarte. La idiosincrasia tuya, date cuenta bien de cómo se ha generado y date cuenta de qué es lo que es emplear sobre todo el corazón, y tú, buscador, date cuenta de lo que es emplear sobre todo la mente. Y vamos a decir que hay que subir hacia arriba por la rampa, mejorando el nivel de evolución, pero también conviene, para acortar tiempo, para acortar vidas, ese que no quería volver, crecer en lateral, crecer en horizontal. ¿Y esto cómo? Pues practicando aquello que no practicas, especialmente, que practicas muy escasamente. Y, por ejemplo, a los hombres, tienes que practicar el corazón, amigo buscador. Tienes que ponerlo en marcha, tienes que usarlo más. Lo usas, pero poquito. Y a ellas, ya sé que todo lo miras y lo filtras con el corazón, pero tienes que hacer un esfuerzo en algunas cosas, en algunos aspectos, en algunos momentos de tu día a día, para olvidarte del corazón, ver los hechos y no fijarte en lo que sientes, fijarte en lo que has visto, en lo que ha pasado, en lo que has oído, en lo que han visto tus sentidos, sin que intervenga el corazón. Y esos hechos, analizarlos, sacar alguna conclusión y llegar a deducir algo y reaccionar a ese algo. Eso es emplear la mente. Tendrás que repetir muchas veces y corregir cosas. El chat está para eso. Y los comentarios en YouTube y los comentarios en otros sitios. Pero tenéis que procurar no conformaros con usar el órgano de vuestra idiosincrasia, mente o corazón. Usar también el complementario, el otro, el que uséis menos, para tener práctica en él. Porque eso será bueno para que tengas más facilidad. Cuando tengas que enfrentarte a lo otro, al corazón superior, las emocionales, y al corazón superior, los mentales, y a la mente superior, las emocionales, para que tengas práctica de usar la mente inferior y el corazón inferior, unas y otros. De forma que esta es como una especie de tarea nueva. No tiene que interferir en las reglas, es de otro estilo. La puedes aplicar cuando quieras, cuando te sea más fácil, ante hechos, digamos, no avasalladores, no imponentes, ante pequeñas cosas que apenas o te provocan pocas emociones. Deja las emociones antes de que tu corazón filtre los hechos, analiza los hechos, lo que has visto, y saca conclusiones de eso. No le dejes intervenir al corazón en esos temas de poca monta, para que empieces a usar a diario la mente inferior. Y de esa manera luego estarás preparada para intentar colocarte como casquete la mente superior. Bien, pues esto es lo que quería decir. Ahora me doy cuenta de que no he quitado el chat, pero bueno, pues no está quitado. Por tanto, seguiremos con él. Y voy a
ya plantear algunas de las cosas que están aquí escritas. Parece ser que somos una especie de una anterior humanidad que sufrió un accidente global, como una deflagración solar o asteroide o algo así. Bueno, sea como sea, aquí estamos. Aquí estamos. Y tenemos un pasado. Dice, somos lo más parecido a un mono. ¿En qué posición espiritual nos deja esto si fuera cierto? Bueno, mira, yo no me meto en elucubraciones. Yo lo que estudié y lo que me he interesado y lo que he averiguado es qué tenemos que hacer los humanos aquí y ahora, en esta vida. Evidentemente, eso lleva a, bueno, a situar esta vida en el conjunto de todo el pasado y el futuro. Y creo que está situado. Y en esta vida, lo que tienes que hacer. Si tú fueras feliz, Electromata, si tú fueras muy feliz, pues entonces no tienes que cambiar nada. Pero si no lo eres del todo, aquí se brinda un camino de mejora, un camino de pulir, de limpiar. Decía, creo que era Plotino, que era muy sencillo. Basta con que quites con un martillo las cosas gruesas que sobran. Y luego, ya pues con una lija, pues vayas dando brillo y dando lustre a la escultura que vas haciendo. Él lo decía con palabras mucho más bonitas. Pero de eso se trata, de ir quitando lo más grueso que nos estorba y poniendo lustre y brillo a nuestro ser. De eso estamos hablando. Dice Juan, hay hombres que son más sentimentales, yo soy muy sentimental, creía que es porque soy zurdo y quizás es que uso el hemisferio contrario, sí. O es que a lo mejor has tenido unas vidas anteriores en los que fuiste emocional, mujer, y ahora has elegido ser hombre para desarrollar lo mental. Sería bueno que fuera así, que lo hubieras hecho conscientemente. Pero de todas maneras, bueno, estás en un sitio donde se puede trabajar en ese sentido. No creo que fuera por ser zurdo. Gracias, Adela, gracias. Eres un sol. Entonces la mochila la tenemos bien cargada de la experiencia de vidas pasadas. Claro, claro, Juan. De otra cosa no. De eso. ¿De qué vamos a tener? La idea de que Dios nos ha hecho así. Por Dios. ¿Qué va? Dios es tremendamente justo y ha dado a todos lo mismo. Nos ha regalado a todos lo mismo. Si no somos capaces de usarlo, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Él lo que no quiere son robots. Lo que no quiere son muñecos a los que mover con hilos. Podría movernos, pero no ha querido. Él ha querido que la plenitud que alcancen los humanos sea plenitud per se, interna, querida, no impuesta por arriba. No sé si se relaciona con estos temas, pero ¿cuál es la interpretación de esos monos del budismo? Uno se tapa los ojos, otro las orejas y otro la boca. No veas, no escuches, no digas el mal. Mira, yo estudié a los maestros griegos porque tenía la idea de que solo podía estudiar aquello que estuviera en un idioma que podía yo leer. Y sabía latín, sabía traducir latín, pero no sabía griego. Y los griegos eran mucho más sabios que los romanos, de forma que aprendí griego. Y me dediqué a leer a los maestros griegos en griego. Y así pude aprender. De las cosas de Oriente, pues no pude aprender, porque no podía aprender pues el idioma en que están escritos las cosas de otros sitios. Por lo tanto, no te sé decir. Norman, no te sé decir. ¿Trabajar las reglas equivale a escribirlas todos los días? No. ¿Tenerlas presentes a lo largo del día? Sí. Bueno,
¿Alguna otra sugerencia? Dedícate a 2 reglas, una del primer grupo y otra del segundo fácil. Primero difícil, 2, segundo fácil, 4. Elige 2, una y una, y trabaja con esas 2. Entonces, recordarlas al día, pues será fácil porque solo tienes 2. Y cuando ya el 70% del tiempo estés cumpliéndolas, añade otra de las facilillas. Y así vete sumando, añadiendo. Más que tenerlas presente, es cumplirlas. Pero es cumplirlas. Y si no las cumples, no te preocupes. Empiezas de nuevo en los siguientes 10 minutos. Date 9 minutos para desahogarte. Chupandante dice, en la recompensa de la vida, después de esta, haré lo posible por encontrarme con usted, profesor. Bueno, no confíes en que nos encontremos ya difuntos. No digo que no, pero tú aprovecha la vida que tienes, que es lo que tienes en concreto. Y es la oportunidad. Y es el objetivo que debes cumplir aquí, mejorar y trabajar las reglas. Ten en cuenta que las reglas tienen que llegar a salir solas, sin que tú te esfuerces. Las reglas y otras cosillas, que son más fáciles que las reglas. Dice José María Gou, cuando saltamos por cualquier cosa, ¿es que somos más emocionales o es otra cosa? No, cuando saltamos por cualquier cosa es que tenemos muy poco dominio de nosotros mismos. Seas mental o seas emocional. Puedes saltar siendo las dos cosas. No es que seas más emocional, es que no te has dominado. ¿Cómo lo corregimos? ¿Siendo más mentales? No. Teniendo control sobre ti mismo. Si resulta que saltando por cualquier cosa eres infeliz, estás de mal humor, pues no saltes, contrólate. La segunda regla, no te dejes afectar por lo que dicen o hacen los demás. No te dejes afectar tú. Y eso es siendo mental y siendo emocional. No hay diferencia de reglas para los mentales y para los emocionales. Unas les serán más fácil que otras a unos y a otros. Si saltas es porque no te dominas, seas como seas. José Antonio pregunta, ¿registros acásicos no permite discernir sobre temas controvertidos? ¿Cómo funcionan? Uy, se me ha ido. Sí. Por ejemplo, civilizaciones pasadas, presentes, Atlántida, Celta, Fenicia. No. Déjate de preguntas de curiosidad. Esas son preguntas de curiosidad, sin ninguna influencia sobre tu comportamiento y tu estado y tu nivel de evolución. No. La mente superior, que es lo mismo que decir archivos acásicos, funciona en temas que a ti te convienen para tu evolución y para tu mejora. Si preguntas qué va a tocar en la lotería del próximo sábado, no te va a responder. O sea que, por favor, preguntas de curiosidad, no. Preguntas eficaces, preguntas prácticas, de utilidad para tu evolución. Dice, hay también deseo reunirme con todos los perritos de la calle que he rescatado. Sería lo mejor. Bueno, comandante, procura codearte y tratar con seres bípedos, de 2 patitas, y llevarte bien con ellos, o soportarlos lo mejor posible. Electromat le dice, pues tal vez la escultura está ahí y solo debemos quitar lo que sobra. Gracias, Fernando, por tus esfuerzos en ayudarnos, pero percibo un futuro próximo muy negativo para la persona individualista. Bueno, yo sobre futuros próximos, ya sabes que aquí no hablamos. Aquí tendemos la vista a largo plazo, suponemos que seguiremos vivos a largo plazo y vemos la manera de mejorar. Entonces, yo con ese futuro próximo muy negativo, te diría que elimines pensamientos negativos. Actúa para estar tú pleno, para afrontar el futuro que sea, positivo o negativo, pero confía más en lo que tú actúes y en lo que tú logres que en otra cosa.
Si una persona dice yo lucho, si una persona en su vida pasada no evolucionó y llegó al otro lado siendo un bebé, ¿tendría la posibilidad de elegir en esta vida una hoja de ruta? ¿Elegir ser quien ahora es? Bueno, por supuesto que todos tenemos abierta un amplio abanico, casi infinito, de posibilidades de elección. Lo que pasa es que si no ha evolucionado y no ha desarrollado prácticamente nada las capacidades superiores, no va a contar con ellas para elegir. Va a contar con su mente inferior. Y con su mente inferior es fácil que no elija bien. Y eso es como especie de círculo vicioso. Como no elige bien, pues tiene muchas dificultades. Y como no tiene nivel de evolución, no reacciona bien. Y está siempre metido ahí. Eso puede explicar que haya gente tan cerril, tan brutal, tan malvada, cuando ya llevamos por lo menos 5 vidas útiles. Pero sí, puede elegir no quién es ahora, sino puede elegir en qué hogar nacer. Y nace con su nivel de evolución. Y ahí se desarrolla y hace lo que puede. Fernando, ¿los ángeles existen? Sí. Si existen, ¿qué función cumplen? Bueno, decir ángeles para mí significa decir, emplear una palabra que no me gusta mucho, pero espíritus desencarnados. Es decir, existen cuerpos superiores con corazón superior y mente superior dentro que están en el más allá y que funcionan. ¿Y qué misión tienen? Por de pronto, buscar la mejora suya en la próxima vez que tengan ocasión de bajar. Formarse con los que tengan nivel parecido de evolución. Y otra cosa que no hemos dicho es acompañar a alguno del equipo, forman equipos sutiles, hablaremos de ellos. Acompañar a alguien de ese equipo que baja a probar suerte en este planeta y acompañarle permanentemente. A esos los llamamos los guías. También hablaremos de ellos y de cómo contactar con ellos. O sea que no paran, no paran, tienen trabajo. No están alabando a Dios, no. Eso es, no. Tienen trabajo. Pregunta José Antonio Alfa, que usa la mano izquierda y del corazón inferior. Tiene muy desarrollada la mente inferior. Bueno, eso es que eres mental. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Ser positivo. Eliminar de tu vida acciones, pensamientos y sentimientos negativos. Y con eso pondrás las bases del primer cimiento. Y también harás lo mismo con el segundo cimiento, solo que en otro nivel de más afino. Alcanzado ese 70% de cumplir las reglas y los círculos, ¿podemos iniciar ya el trabajo de las prácticas? Bueno, si tienes acceso a algún método, que yo no voy a decir aquí cuál es, en el que diga lo que debes hacer para poner en marcha previsiblemente la mente superior, hazlo. Eso que tendrás adelantado cuando lleguemos nosotros a hablar de eso. Pero aquí yo voy a seguir el orden de primero los cimientos, el primero y luego el segundo, que ya conoces. O sea, las reglas y los círculos. ¿Podemos iniciar ya? Respuesta, sí. Puedes iniciarlo. María Fábregas dice, si haces el esfuerzo de no hablarle a las personas sobre lo que ocurre para mejorar la relación, ahí estás mejorando o evolucionando. Vamos a ver. Si haces el esfuerzo de no hablarles a las personas sobre lo que ocurre para mejorar la relación. No capto muy bien la pregunta, María Fábregas, lo siento. No hablas a las personas sobre lo que ocurre para mejorar la relación. Bueno, ahora sí, ahora creo que te entiendo. Sí, estás mejorando, estás evolucionando. No se debe dar consejos a quien no los pide. Si esa persona no te pide consejo, no le des consejos, porque te separarás de ella o ella se separará de ti. Hay que hablar al que viene a pedir, no porque tú tengas un método
que conoces y que practicas y que te va bien, debes enseñarlo. Dice un refrán oriental, calla. El que sabe no habla y el que habla no sabe. Así que tú que sabes, calla. Dice Isabel, ¿qué opina Fernando o profesor? Para empezar, ¿qué opina sobre los actos de magia y brujería afectan a nuestro ser? Bueno, yo no lo he estudiado todo, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. He estado con un tema que me ocupa muchos años y todo el tiempo. Y antes tenía lo otro. Por tanto, lo de magia o brujería, hombre, lo que sí te puedo decir es que hay espíritus que no han subido y que se han quedado. Hablaremos también de ello. Lo llamamos mundo intermedio. Y lo que no hay que hacer es meterse en ese mundo intermedio. De ninguna manera. Es un riesgo. No se puede sacar nada bueno de ahí, porque todo lo que hay son engendros de seres humanos. Por tanto, no acudir a sitios de esos, a sesiones de esas. Eso sería un poco la brujería. No. Territorio prohibido. Dice Juan Gómez, y cuando dejas de reencarnarte, pasas a ser parte de la plenitud. Afirmativo. Afirmativo. Con las capacidades que tengas y con el destino que puedas tener dentro de lo uno. Lo uno con mayúsculas. Dice Yolucho, entendería que la maldad es propio de una evolución fallida. Más que fallida, no alcanzada. Mas pregunto, ¿acaso existe una fuerza negativa evolucionada? No. ¿El diablo? No. ¿O esto es solo negatividad per se? Sí. No hay un ser negativo que quiera nuestro mal y que esté trabajando en contra de la plenitud divina. Lo que pasa es que los seres que son nulamente evolucionados, los que están dando vueltas siempre en torno a los mismos fallos, los que no tienen desarrollado en absoluto nada superior, los puedes llamar que son diabólicos, que son diablos, que son demonios, que son satánicos, pero eso son formas de hablar. Con eso no creas la realidad. Por tanto, hay personas que son negativas per se y todo lo que hacen pues es para perder al que pueden alcanzar. De manera que no, el diablo no. Dice Juan Gómez, veo mucha similitud con los griegos y los indios, por ejemplo, en la palabra karma. Me metes en un terreno que no domino, y por tanto no te puedo seguir. Lo que está claro es que si tú actúas bien, te atraes cosas buenas. Y si tú actúas mal, te atraes cosas malas. A eso llámesele karma, pues llámesele karma. Aquí no le llamamos karma, porque es un concepto que se sale fuera de lo que los griegos enseñaron. Juan Antonio Martín pregunta, ¿los hijos que tienes hoy han podido coincidir contigo en alguna vida anterior? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. No digo que no, porque no puedo afirmar eso, pero somos tantos miles de millones, tampoco demasiados, o sea, tampoco somos 200.000 millones de humanos. No sé, si yo tenía que decir una cifra, diría 12.000. 12.000 millones. Pero tampoco puedo basarla con muchos argumentos. Pues entonces se elige en función de qué es lo que elige, si elige una capacidad superior o elige una mente inferior o un corazón inferior, y por tanto, pues elige bien o elige mal. Si tú estás bien evolucionado y los hijos que tengas, algunos son evolucionados, pues habrán elegido posiblemente
con alguna capacidad superior que tenían ya desarrollada. Y el que salga, pues, travieso, difícil, pues no ha elegido con una capacidad superior, ha elegido pues al buen tuntún, y te ha tocado. Bueno, pues tendrás que pechar con ello y aplicar tus reglas de no dejarte afectar, porque los hijos son difíciles de no dejarse afectar. Es posible, pues, que algunos de mis hijos fueran mis novias en la vida anterior. Electromata, tienes unas ideas muy, muy románticas, ¿eh? No te voy a decir que no, pero las posibilidades de relacionarse en vidas sucesivas tengo para mí que son que muy remotas, que no funcionan así, que no funcionamos por afinidades emocionales de la mente inferior o del corazón inferior. Elegimos en función de con qué capacidad elegimos. Y, por ejemplo, pues eso, hay un indicio. Si tú has elegido nacer en un hogar en el que tus padres te han facilitado el trabajo, te han posibilitado que seas tú mismo, te han ayudado y no han sido obstáculo en ningún momento para tu evolución, sino todo lo contrario, pues entonces cabe pensar que elegiste con una capacidad superior que ya tenías. Pero entonces eso debe venir acompañado de que tú tengas desde muy joven, 15, 17 años, muy claro lo que quieres. Y estas cosas te resulten más fáciles que a la media. Por eso tengo interés en que digáis cómo vais, porque así podéis haceros una idea de cómo va la media y cómo voy yo. ¿Cuánto tiempo le cuesta a la media lograr esto y cuánto me cuesta a mí? Pero, en cualquier caso, sea como sea tu pasado, tu presente te lo dice tu comportamiento, tu dificultad, la resistencia que encuentres en tu propio ser a ser pleno y positivo. Y ahí nadie lo sabe mejor que tú. Dice Iolucho, ¿la vida de todos está limitada solo a este planeta o galaxia? ¿O en otras vidas podemos ir a otros? Repito, yo no he ido a estudiar temas de curiosidad. Y esto para mí es un tema de curiosidad. Lo que importa es lo que tú consigas en esta vida y cómo decrecido tienen las cosas cuando tengas que elegir la vida siguiente. Y elegirás con mayor o menor sabiduría, con mayor o menor acierto, en función de cómo de grande sea tu órgano de decisión. ¿En qué planeta ejerzas eso? Es un tema que yo no he estudiado. Por eso no te puedo responder. Yo lucho. Comprendo algo mejor, me imagino es difícil describir o imaginar el más allá desde aquí. No me canso de escucharte, eres el abuelo que no tuve. Vale, yo lucho, Electromata. Eso significa que tienes edad de ser nieto, no de ser padre ni abuelo. Bueno, no es imaginar. Yo no me imagino las cosas. Yo actúo por preguntas y respuestas. Os puedo decir que me compré mi diario, claro, me compré mi diario y luego me tuve que comprar 30 más, de 200 páginas cada uno, tamaño folio, libros de diario de empresa, porque pues tuve muchas cosas que preguntar y tuve muchas respuestas. De forma que no es imaginar, es usar la mente superior. Con respecto a nuestras vidas pasadas, ¿son recordables por medio de un trance hipnótico? Creo que sí. No lo he practicado. Y una, ¿cómo se llama? Una regresión que tuve, pues tuve miedo y no entré. No entré. Vi regresiones y efectivamente sí, daba toda la impresión de que las personas que las participaban en ellas y entraban en ellas y se dejaban llevar, recordaban escenas puntuales de vidas anteriores. Pero también
eso es un tema de curiosidad. Tú puedes, con el corazón superior o con la mente superior, preguntar esas cosas. Y en lo que sean de utilidad para tu desarrollo, tendrás respuesta. En lo que sea curiosidad, me pega que no. ¿Hay alguna relación entre el cuerpo superior y lo que llaman Merkaba o cuerpo angélico? Bueno, vamos a ver. Aquí distinguimos tres cuerpos superiores. La mente superior o dimensiones superiores. La mente superior, el corazón superior y el cuerpo superior. Y lo pongo por dificultad de conseguirse. La mente superior es la capacidad superior más fácil de conseguir. Luego viene el corazón superior, que es bastante más difícil. Hay que ser más pleno que para conseguir la mente superior. Y luego viene el cuerpo superior, y lo pongo arriba porque es la más peliaguda, la más problemática, la más difícil de lograr. La que quizás lleve una vida o incluso más. Es lo que llamamos seres sensitivos. Y para ser sensitivo plenamente, yo diría que tienes que haber sido sensitivo anteriormente. Anteriormente. Y por supuesto, los sensitivos son siempre personas emocionales, no mentales. El mental es mucho más limitado. Entonces, no sé qué es cuerpo angélico porque no he estudiado todas las doctrinas o las escuelas occidentales, me pega que esto sea occidental, y el Merkaba, pues no sé si es oriental o occidental. De manera que yo lo que sé, puedo describir bien el cuerpo superior, la mente superior y el corazón superior. Y con esas basta para alcanzar la felicidad completa y permanente. Con dos de ellas, sin el cuerpo. Antes de nacer, dice Juan Gómez, estamos en otro sitio, claro. Llamémosle la casa del Padre, de la casa del Padre. Dices, ¿en la plenitud? No, en la casa de la plenitud, en el reino de lo uno. Pero no somos ni plenitud ni uno. Somos aquello que hemos conseguido en nuestras existencias terrenales. Aquí venimos a aprender. Y se aprende aquí. Y por eso hay que procurar aprovechar el tiempo y no perderlo en tonterías. Aprovechar el tiempo y crecer. Y ser plenos lo más posible. Entonces, cuando vas allá, al más allá, más con mayúscula y allá con mayúscula, pues desarrollas, usas, utilizas las capacidades superiores que has conseguido implantarte en esta vida terrenal última, la anterior. Y con ellas funcionas. Y eso eres, porque en realidad eso eres. Somos nuestras capacidades superiores, no somos otra cosa. Es lo que trasciende de nosotros, lo que no se queda aquí abajo, lo que es inmanente, lo que es plenamente tu esencia. Y entonces somos eso, lo que hemos conseguido desarrollar de superior en nosotros. No somos plenitud. ¿Estamos en la plenitud? No. Estamos en la dimensión de lo uno, donde solo hay capacidades superiores aglutinadas en un cuerpo superior. Y eso es un ente espiritual, no material. Y los entes tienen mayor o menor altura en evolución según cómo han desarrollado. Y se juntan en equipos sutiles para ver la forma de aprender lo que les falta y dónde pueden aprender eso la próxima vez. Dice, no dice nada. Dice Juan Gómez, capacidades superiores en la casa del Padre, como dijéramos almas. Sí, exactamente. A ese conjunto de tres cosas distinguimos aquí cuerpo superior como envoltura y corazón superior y mente superior como, digamos, contenido. A eso, en otra doctrina, se le ha llamado alma. Pero
quiero marcar la diferencia de que esa alma no es perfecta, en absoluto. Ese alma puede ser un alma ceporra, un alma ignorante, un alma mínima, del tamaño de la cabeza de un alfiler, porque no ha desarrollado nada las capacidades superiores. O sea que sí, puede llamarse alma, pero no con la acepción de que el alma es perfecta y a la carne es la que no sé qué y no sé cuántos. No, no, no. Dejémonos de tonterías. O sea, el crecimiento del alma lo hacemos nosotros. La semilla la tenemos todos, pero si esa semilla no crece, se queda en promesa. No es realidad. Conviene que sea realidad y bien gorda. Del tamaño, pues si me dejas elegir, de una catedral. Dice María, una vez que te has encontrado a ti mismo y te sientes tranquilo y en paz, ¿tienes mucho adelantado? Esa definición de que te encuentras a ti mismo y te sientes tranquilo y en paz es muy amplia. Puedes estar en varios sitios de ese gráfico que dijimos de los primeros días de diagramas de evolución. Puedes estar en el nivel 3B, quizás no. Al final del 3B, empezando la rampa, puedes estar empezando la rampa y sentirte en paz y tranquilo y haberte encontrado a ti mismo, porque has dejado atrás pues periodos de oscuridad y de angustia y, por supuesto, de ser mala persona, pero no basta con que estés tranquilo y estés en paz, María. Debes sentirte plena. Y eso lo harás, lo conseguirás cuando no tengas dificultades para vivir las reglas de continuo. Y ya sé que estoy pidiendo mucho, pero si conoces lo que es encontrarte a ti misma y sentirte tranquila y en paz, enhorabuena, felicidades, porque eso es una buena base, ideal, imprescindible, para empezar a pulirte. Pero no puedes renunciar, no debes renunciar a pulirte cada vez más. Porque cuando creas que has llegado a la cumbre que puedes llegar, descubrirás con asombro y desesperación que hay otra cumbre a la vista que todavía no has alcanzado. Y eso, pues es bueno, porque tus ojos verán más y, por tanto, podrás proponerte metas más ambiciosas y más plenas. Es una carrera hacia la plenitud. Es una carrera hacia la plenitud, la que estamos metidos, y es la mejor carrera que se puede tomar. El no hacerlo es perder el tiempo. Y pues es una pena porque, como decía, no me acuerdo quién al principio, pues hombre, el volver aquí es un mal trago. Decía Epicteto que la vida es como una mala noche en una mala posada. Entonces, los que viajaban, pues claro, iban pues con lo opuesto. Con lo opuesto y lo que podían llevar, me parece que se llamaba pera en griego, que era pues una bolsa, una mochila, el macuto, el zacuto del soldado, que lleva pues ahí todo, lleva todo. Bueno, pues eso era una pera. Pues en una mala noche, en una mala posada, pues eso era para Epicteto la vida aquí, pero no para él, sino para los que no seguían las indicaciones de los maestros de sabiduría griegos, para los que no se preocupaban de progresar, de mejorar, de evolucionar. Desde luego que no tiene nada que ver con lo de sentirse tranquilo, en paz y habiéndose encontrado uno a sí mismo. A mí me gusta esta existencia aun en sus penurias. Sí, claro, efectivamente. La vida es hermosa y tiene muchas cosas buenas. Y tiene tantas más cosas buenas cuanto más nos las sepamos dar. Las buscas tú, te rodeas tú
de cosas buenas. Tiene sus momentos, sí, claro, claro. Y hay momentos de reunión familiar que no tienen precio, que no se pueden comprar con nada. Y son momentos positivos. Todos los momentos de felicidad, fíjate bien, Juan, y verás que son momentos positivos, momentos de unión, momentos en que todos los que están allá, todos los asistentes, sacan lo mejor de sí mismos. Y entonces se crea un ambiente fabuloso, irrepetible. Y eso es lo bonito de la vida. Bien, pues estamos llegando ya al final de las preguntas, así que son prácticamente las 9, faltan 5 minutos. Si no surge nada nuevo, lo dejaremos aquí hasta el próximo jueves, que todavía no sé qué temas tocaremos, porque según lo que se desarrolla en la sesión, pues surge el siguiente tema. De manera que, gracias a vosotros y hasta el próximo jueves, amigos buscadores. Hasta entonces.